El tema del estatus político de Puerto Rico está sobresaturado de mala política, fanatismo partidario y americanismo falso o nacionalismo estadounidense falso y mentira en general. El tema hay que clarificar que es multifacetado. Cada punto de vista es multifacetado. No hay una sola dimensión o ángulo con que ver el tema y decir que uno es más verdadero que el otro. Si no, es un juego. Es un juego de intereses. Es mejor describido como un juego en donde cada uno de los intereses se divide en varios subgrupos. Y cada uno de estos subgrupos tienen cada uno sus propios intereses. Como mejor se puede describir el campo político y sus jugadores es de la siguiente manera. Número 1. El insular. El grupo insular vendría siendo nosotros los puertorriqueños, los intereses que son pertinentes a los habitantes de la isla de Puerto Rico, la cual en sí, como dije anteriormente, están divididos en subgrupos y cada uno tiene sus intereses. Número 2, continental, los intereses del grupo continental. Aquí tenemos, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen el doble de subgrupos, la cual cada uno tiene sus propios intereses. Y número 3, el global, la geopolítica. La política y los intereses de bloques étnicos, países y organizaciones no nacionales o transnacionales, lo cual incluye instituciones bancarias y otros fenómenos y cuerpos sociales que están intrínsecamente conectados a la economía. Cada uno de estos grupos tiene poder y cada uno ejerce su poder a su beneficio. Es obvio que el más débil de estos intereses es Puerto Rico. Por eso es que del estatus se habla en Puerto Rico, el estatus de Puerto Rico se habla y nada se hace. Puerto Rico, entre comillas, puede jalar para su lado y salirse con la suya. Pero para poder llegar a eso, se necesita que Puerto Rico produzca o fomente su base de poder. Pero eso es un tema aparte. Me encantaría entrar a detalle en cuanto a ese tema. Pero al igual que el tema del que estamos hablando ahora mismo, es un tema bien complejo, muy complejo. Y es mejor dejarlo para otra presentación. Pero sí puedo decir lo siguiente en cuanto a Puerto Rico. Ahora voy a entrar un poquito a detalle en cuanto al primer grupo, el grupo insular. Ahorita di una corta descripción del grupo insular y sus intereses, sus grupos. O sea, di una descripción general. Ahora voy un poquito más a detalle. Puerto Rico está dividido en su forma más básica, porque en realidad es más complejo, pero en su forma más básica está dividido en dos grupos. La élite puertorriqueña, número 1. Número 2, el pueblo puertorriqueño en general. Y cada uno de estos dos grupos están divididos en dos grupos
que son pertinentes al tema. O sea, estos dos grupos están divididos en múltiples subgrupos. Y esos subgrupos están subdivididos en otros grupos, que cada uno tiene sus intereses. Pero para mantener las cosas sencillas, para no dar un documental completo, solamente voy a hablar de los dos grupos de la élite puertorriqueña y los dos grupos del pueblo puertorriqueño en general. La élite puertorriqueña está dividida entre los que disfrutan del estatus actual y que realmente son indiferentes. Este grupo de la élite, o esta sección de la élite puertorriqueña, realmente nada cambia para ellos, sin importar si somos azules o somos rojos, si somos PNP o somos populares. Para ellos realmente no hacen ninguna diferencia. El segundo subgrupo de la élite puertorriqueña le sirve a los grupos de extranjeros, que fue la tercera categoría anteriormente mencionada como la categoría de la geopolítica, los otros grupos que están fuera de Puerto Rico. Y este subgrupo de la élite puertorriqueña están a favor o están a la par de los intereses extranjeros. O sea, esta élite puertorriqueña solamente le interesa el dinero, los negocios y la política o sea, cómo la política, ellas solamente les interesa cómo la política de Puerto Rico, cómo la política doméstica de Puerto Rico le afecta negativamente a grupos extranjeros. Para darle un ejemplo breve, es cómo una política económica dentro de Puerto Rico afecte a los intereses extranjeros. A ellos les interesa más a eso que de lo que le interesa cómo esas políticas económicas le afecta al pueblo general de Puerto Rico. Pues como ya dije, son dos subgrupos de la élite puertorriqueña. Son más, pero estos son los dos grupos que más fuertes son en Puerto Rico. A los que no les interesa nada, que son totalmente indiferentes, porque nada de esto les afecta de manera definitiva. Al ser rico, ellos pueden irse de la isla cuando les da la gana y volver si las cosas se ponen buenas. Están indiferentes. El segundo grupo es a los que les sirven a los intereses extranjeros. Y es precisamente por esto, por la que en las redes sociales y inclusive también hasta en los medios de comunicación hay un chiste político que dice que en Puerto Rico realmente nunca ha habido un movimiento o partido que es genuinamente pro Puerto Rico, un movimiento que sea o que esté a favor de Puerto Rico y de Puerto Rico nada más, ni conservador. O sea que no hay un grupo que es pro Puerto Rico ni conservador, porque hasta los quote unquote nacionalistas son socialistas, lo cual es una contradicción en sí mismo. La clase media de la población general y después está la clase baja. Cada una de estas dos clases se dividen en subgrupos, como por ejemplo los que son leales a la élite que está indiferente y los que son leales a la élite que son fieles a los extranjeros. Se dividen en muchos más, pero esos son los que más importantes son para esta conversación. Número 2. Ahora voy a entrar a detalles en cuanto a los intereses continentales. Ahorita di una descripción breve de los intereses continentales, pero esta vez voy a dar una corta descripción más a detalle en cuanto a la élite de los Estados Unidos. Prácticamente los intereses continentales me estoy refiriendo a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país enorme. Y los grupos y los intereses que existen en los Estados Unidos no son solamente mucho más grandes y mucho más numerosos,
pero también son de una manera increíble, son más poderosos. O sea, en los Estados Unidos hay grupos e intereses que tienen ganancias monetarias que son el triple de lo que Puerto Rico recibe en fondos federales. E igualmente, hace unos años atrás se estima que 70 billones de dólares se van de Puerto Rico a los Estados Unidos. Hay grupos adentro de los Estados Unidos que tienen ganancias monetarias y financieras que son el doble de 70 billones de dólares. O sea, estamos hablando de grupos y personas que ellos en sí mismos son más poderosos y ricos que la isla entera de Puerto Rico. Y ok, ahora vamos a hablar, voy a entrar a detalle de cuáles son estos grupos. Solamente voy a hablar de dos de ellos. La élite estadounidense y el pueblo estadounidense en general. Es igual que en Puerto Rico. Lo que ocurre en Puerto Rico con la élite y el pueblo en general ocurre también en los Estados Unidos. Y voy a decir más. También ocurre en todos los países del mundo. Pero obviamente estamos hablando de Puerto Rico y de Estados Unidos. Solamente vamos a centrarnos de Puerto Rico y los Estados Unidos. La élite estadounidense se divide de igual manera que en Puerto Rico. Se dividen en muchos otros intereses, en otros grupos y subgrupos con sus propios intereses, pero generalmente se dividen en dos grupos. Los dos grupos más grandes, poderosos, vendría siendo uno, los que se dedican a mantener y conservar la integridad del país, del país estadounidense. O sea, ellos intentan conservar la integridad y el gobierno de su país. Y ahora está la otra élite. El segundo grupo de élite más poderosa en los Estados Unidos vendría siendo los que sufren de oikofobia, lo cual es un fenómeno societal bien común en imperios en decadencia. En Puerto Rico y en Hispanoamérica, por varios siglos, yo diría dos siglos y medio, existió la oikofobia. Y la oikofobia viene siendo la mentalidad o el deseo o el disgusto, el deseo de odiar y el disgusto de su propia cultura, y de su propia gente, su propio país, etcétera, etcétera. Los republicanos son el primer grupo, los que intentan conservar la integridad y el esplendor de su país y de su gobierno. Y los demócratas en los Estados Unidos, desde hace ya 3 décadas, más o menos 30 años, son el segundo. Poco a poco los demócratas se han vuelto un poco más radical, más al extremo, especialmente hoy día. Hoy día se puede ver que se ha llenado, una vez que estos demócratas viejos, que ahora están en los 80, en sus 80, en sus 60 y 50 años, después que ellos se vayan, los que van a venir a reemplazarlo van a ser gente con ideologías que son mucho más extremas a la de ellos y que no respetan a la de nadie. El pensar de nadie nada más que el de ellos. Ahora vamos a hablar de el tercer grupo de intereses que anteriormente mencioné al principio, que vienen siendo los que están jugando los juegos geopolíticos. El campo político global y económico global, hay muchos grupos
divididos a base de nacionalismo, culturas y organizaciones transnacionales. Pero hoy voy a mencionar los más pertinentes a los Estados Unidos y Puerto Rico. Número 1, Hispanoamérica. Número 2, el mundo angloparlante. Número 3, los chinos y los rusos. Número 4, Europa o la Unión Europea. Y 5, yo diría que el peor de ellos, los grupos transnacionales. Hispanoamérica, porque somos parte de ella, por sangre, cultura y lengua. En el mundo angloparlante, porque no se sabe si los Estados Unidos se alinearía al CANSUC o al continente americano. En eso me encantaría entrar a detalle, porque para aquellos que no saben lo que es el CANSUC, se lo voy a deletrear, C-A-N-C-U-C. Si tal vez verifiquen, yo hasta ahora creo que esa es la forma correcta de escribir CANSUC. Los invito a que hagan sus propias investigaciones. Los chinos, porque ellos son un poder emergente que amenaza al mundo entero con sus actitudes expansionistas. Esto está pasando hoy día, durante la pandemia 2020. Para aquellos que no están al día, esto es lo que está pasando ahora mismo en China. En China ya se están se está levantando una actitud, no me sale la palabra, una actitud de supremacía nacional y expansionista, y esto es bien peligroso. Los rusos, porque ellos siempre van a tener sus propios intereses, sin importar lo que pase, ellos van a jugar o van a jalar para su lado, y a la misma vez tienen la capacidad de hacerlo. Ellos tienen tensión con la Unión Europea. China, a pesar de que ahora no tienen ninguna tensión de agresión militar, pero ellos tienen su forma de ser con China. La Unión Europea, porque ellos en sí son un centro de poderío político, especialmente en Alemania, y a la misma vez porque en España ya se está fomentando un pensar por España, y a su vez más pro hispanoamericano. Por eso mencioné anteriormente a Hispanoamérica en cuanto a relación a Puerto Rico y los Estados Unidos, porque nosotros jugamos un juego bastante grande, y dependiendo de cómo nosotros juguemos este juego, de cómo nosotros hagamos nuestras movidas, España va a ser un país tan tercermundista como lo es México, como lo son ciertas partes de México y ciertas partes de Hispanoamérica, y más o menos como ya Puerto Rico está, debido al alto crimen y la economía más baja, más pobre de los Estados Unidos, de todos los territorios de Estados Unidos. O sea, si nosotros no jugamos este juego bien, si nosotros no hacemos nuestra movida, nosotros nos vamos a hundir junto con España, Hispanoamérica, con el resto del mundo. Los Estados Unidos, China y Rusia y la Unión Europea van a ser de la suya. Y esto es a pesar de que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, a pesar de que España es parte de la Unión Europea, y a pesar de que Hispanoamérica comparte el mismo continente con los Estados Unidos. Al fin y al cabo no se trata de quién es mi amigo y a quién yo amo más, no es algo sentimental. Estamos hablando de negocio en la que se mezcla el tribalismo. España es un país hispanohablante, igual que Puerto Rico, igual lo que es México, y en los ojos del mundo todos somos iguales. A pesar de que tenemos nuestras pocas diferencias aquí y allá, aún así culturalmente somos casi iguales y el mundo nos ve idénticos. So, mantengan eso en mente. Y por último tenemos los peores de todos estos grupos, porque
Digo los peores porque por lo menos uno sabe que los españoles van a querer estar a favor de los mismos españoles. Sabemos que, bueno, en el caso de del PSOE y otros partidos socialistas que hay en España, y en el caso de Puerto Rico, todos los partidos prácticamente, y, y Rusia, que van a ellos mismos, los chinos van a ellos, ¿sabes? Uno sabe que en cada país normalmente hay un cierto nivel de nacionalismo y de orgullo de ser lo que son, en cuanto a identidad. Pero es interesante, este grupo que voy a mencionar ahora es interesante porque ellos no tienen lealtad a nadie, nada más que a ellos y al dinero. Y estos son las transnacionales, las grandes corporaciones, estos son las compañías superpoderosas que solamente les interesa nada más y nada menos que el dinero. A ellos no les interesa la familia, no les interesa los valores culturales, la lengua, las costumbres, la tradición. A ellos no les interesa nada. Las transnacionales son las transnacionales. Ahora voy a dar una descripción breve o general de las élites.